Onceava parte. En ese momento traté de interpretar lo que Rei me había querido decir, ya que sinceramente no le entendía con despertar, solo la observaba y al querer preguntarle algo, me percaté que Rei estaba hecha de arena, y tenía la mano extendida apuntando hacia un lugar. Al acercarme a ella pude apreciar cómo se desmoronaba lentamente. Caminé hacia la dirección que señalaba Rei. Conforme caminaba sentía que la temperatura iba subiendo poco a poco y comenzaba a hacer mucho calor, por lo que decidí caminar más rápido a mi destino. Conforme me acercaba a lo que parecía la orilla del lugar, me di cuenta que estaba en la cima de una montaña y que a mis pies había un valle lleno de lo que parecían pequeños árboles secos. Cuando logré bajar de la montaña, encontré un camino que me llevara hacia la dirección que señalaba Rei. Empecé a caminar en medio de lo que yo creía que eran árboles, que resultaron ser brazos que salían de la tierra. El camino se hacía más y más largo, la temperatura disminuía considerablemente rápido. En medio del valle comencé a percatarme que ya no solo había brazos sino también había cráneos, las cuales parecía que estaban enterradas con diferentes posiciones. Al cabo de un rato, cuando creía que llegaría, empecé a sentir que me observaban y volteaba a todas partes, contando el miedo que sentía y el lugar en el que estaba. Mi imaginación hacía de las suyas. Me sentía cansado y decidí sentarme un rato para pensar cómo podría salir de un lugar que no conocía. Solo pensaba en Dana y lo que le pudo haber pasado, ya que si yo estaba en este lugar que parecía mezclado con una pesadilla y un cuento de terror, ella dónde podría estar. Mientras pensaba en una fantasía que no podría realizar, no me percaté que a mi alrededor todos los cráneos me observaban. Cuando me di cuenta de eso me levanté de una forma tranquila, sin llamar la atención, y empecé a calmarme para que no notaran que tenía miedo. Caminé hacia la dirección y a lo lejos se veía un remolino, por lo que pensé que había llegado al final del camino. Al acercarme noté que no había otro ser aparte de mí en el lugar. Comencé a caminar rápido para llegar al remolino, y cuando estaba a unos cuantos metros algo salió de la tierra e intentó agarrarme. Retrocedí pero no lo suficiente para no ver qué cosa era, y me di cuenta que era una persona que no tenía ni ojos, ni nariz, ni boca, tenía la cara lisa, solo se le podía ver unas enormes orejas. Tomando en cuenta que no me sería fácil llegar, empecé a caminar más despacio y de una forma sigilosa, creyendo que no me escucharía así. Al avanzar unos cuantos metros llegué al final de ese lugar y había una zanja, la cual estaba llena de personas que gritaban que la sacaran de ese lugar. Pude observar que había un puente que estaba del otro lado de donde yo me encontraba, así que me dispuse a caminar hacia él. Cuando por fin llegué, crucé el puente sin mirar hacia atrás, ya que presentía que me venían siguiendo, y tenía razón, ya que cuando entré al remolino volteé rápido y estaba lleno el puente de esas criaturas y solo respiré hondo. Al llegar al otro lado parecía que había regresado al mismo lugar de donde venía, ya que era grande, oscuro y tenía destellos de luz constantes. Conforme empecé a caminar pude apreciar a lo lejos gente que caminaba hacia enfrente de mí. Traté de alcanzarlos para no sentirme solo. Cuando llegué y vi al primero me di cuenta que estaba petrificado con un gesto de terror. Al caminar más adelante encontré más personas petrificadas, pero en diferentes posiciones. Si exagerar eran miles, todas hacían un camino, y al final de este se apreciaba un huracán negro. Decidí caminar hacia él, ya que supuse que era la entrada a algo peor que esto. En el camino observé que había más niños que adultos entre la gente que iba encontrando. Conforme llegaba al final del camino, un ser apareció de repente enfrente de mí, me vio detenidamente y sonrió, después desapareció. Sentí como un frío me recorría toda la espalda y congelaba mis piernas.
Me dispuse a llegar al final de esto, ya que lo que me daba fuerzas eran las falsas ilusiones que sentía que podría abandonar ese lugar. Seguí caminando hasta que una luz parpadeante que se encontraba enfrente de mí, me comenzó a deslumbrar y se aproximaba hacia mí de una manera rápida. Sin pensarlo detenidamente solo me agaché y observaba cómo la luz pasó por arriba de mí. Al ver con claridad era un ser enorme con alas como una especie de dragón negro que hacía un ruido muy perturbador al cual otros respondían. En ese momento quise gritar, decir basta, no podía soportarlo más, la desesperación se apoderaba de mí rápidamente, decidí que solo podría continuar si me tranquilizaba y empezaba a caminar hacia mi destino. No fue fácil pero me armé de valor y continué. Conforme iba avanzando pude apreciar una marcha de personas las cuales tenían las manos como atadas, ya que las llevaban enfrente a la altura de la cintura y no las movían. Me dispuse a colocarme en la fila y marchar junto con ellos. Mientras nos acercábamos al final del camino, pude apreciar que éramos millones los que nos dirigíamos a ese lugar. Pude apreciar bien que no había otro remolino y lo que ya había visto eran esa especie de dragones volando uno al lado de otro formando un remolino. Se veían volando arriba de la gente y haciendo ese sonido que me perturbaba. Cuando estábamos a cierta distancia pude apreciar que la gente solo caminaba hacia un barranco y se arrojaban, todos hacían lo mismo y nadie se detenía. Era una imagen digna de materia de pesadillas. Cuando llegó mi turno hice lo mismo, solo me dejé caer por el abismo. Después de un tiempo desperté en un lugar oscuro que tenía una especie de neblina ligera. Me puse de pie y decidí caminar un poco para ver si encontraba algo o veía más personas. Después de un rato la desesperación se volvió a apoderar de mí junto con un miedo por no poder ver con claridad. Me comenzaba a llenar de miedo y no podía ver bien. Comencé a gritar, no sabía si suplicar era bueno, pero ya no podía continuar con esto. Había llegado a mi límite de mi resistencia. El miedo era latente, la idea del final me atormentaba. En ese momento me di cuenta que alguien se acercaba caminando lentamente hacia mí. Conforme se aproximaba pude apreciar que era un hombre el cual a cierta distancia de mí se detuvo y dijo: «Hola, ¿disfrutaste el viaje? Bienvenido a tu nuevo hogar, espero que sea placentero y yo te veré en algún momento más adelante». En ese momento desapareció y yo solo me quedé petrificado del miedo.